Seguimos con más del día y tenemos ahora a la doctora Giselle Saúrez Martínez. Ella es doctora en ciencias médicas y con ella conversaremos sobre algunas terapias para el tratamiento del cáncer. Saludos, doctoras. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días y un placer compartir con ustedes en esta mañana. Doctora, vemos que no solamente aquí en el país, sino que a nivel mundial, el cáncer podríamos considerarlo como un mal que afecta sin distinción, sin discriminación de personas, condición social y demás. Usted en su experiencia, antes de pasar a este tema de la inmunoterapia, ¿cómo observa este tema del cáncer, al menos en la región del Caribe? Usted es cubana. Sí, la región del Caribe no es diferente al resto del mundo. Podemos decir que el cáncer se ha convertido en una pandemia de una enfermedad crónica que, como bien usted decía, afecta a cualquier tipo de población, sea niños, sea adultos, pero incluso no tiene distinción de clases ni tiene distinción de nivel económico, de manera de que estamos hablando de una enfermedad que tiene una carga de salud global. Y en Latinoamérica se hace ostensible esta situación, sumado, bueno, a todas las situaciones que sabemos del cambio climático, entre otras condiciones que agravan esta misma situación de cáncer. Doctora, usted tiene un trabajo bastante extenso, veía su currículum y veo que tiene mucha investigación sobre estos temas y que también trabaja en el Centro de Inmunología Molecular en Cuba. ¿Podría comentarnos en qué consiste el trabajo suyo en esa entidad? Sí, el Centro de Inmunología Molecular surgió como centro el 5 de diciembre del año 1994, de manera que ya hay una experiencia de 25, 26 años sobre investigación. Y la investigación del Centro de Inmunología Molecular se ha enfocado específicamente en el estudio del cáncer, en la inmunobiología del cáncer. Por esa razón es un centro de la biotecnología que ha dado lugar a productos para este tipo de enfermedad en disímiles formas. Tenemos vacunas terapéuticas, tenemos anticuerpos monoclonales, tenemos proteínas recombinantes enfocadas a esta enfermedad, aunque no es la única investigación que hacemos. Es decir, con las potencialidades que tiene precisamente el estudio de la inmunología del cáncer y de la inmunoterapia, pues ha habido una redimensión a otros tipos de enfermedades que cursan también como enfermedades crónicas de tipo inflamatoria y bueno, sobre la base de esta otra potencialidad también estamos abordando enfermedades autoinmunes y algunos tipos de enfermedades inflamatorias en general. Entonces, básicamente son terapias dirigidas a abordar mediante diferentes procedimientos estas enfermedades, tanto el cáncer como otras enfermedades crónicas. Sí, es correcto, sí. Y entonces, doctora, aquí en el país usted vino también a presentar algunas alternativas terapéuticas para este tratamiento de cáncer de pacientes con cáncer avanzado. ¿Podría comentarnos sobre esto? Sí, en esta ocasión nuestra visita acá ha sido precisamente para dar a conocer dos nuevas terapias biotecnológicas, dos inmunoterapias. Una de ellas se llama Symavax, es una vacuna terapéutica. Siempre me preguntan, ¿qué quiere decir vacuna terapéutica? Yo creo que vale la aclaración entre paréntesis. Es decir, todos sabemos que las vacunas las usamos para prevenir enfermedades, sobre todo enfermedades infecciosas. En el concepto que se despierta el sistema inmunológico para atacar esa enfermedad que nos puede afectar, una enfermedad infecciosa. Todos de alguna manera cuando fuimos niños siempre hemos estado vacunados y bueno, después de la pandemia de la COVID también se aprendió mucho sobre las vacunas. En ese mismo concepto de levantar una respuesta inmune en el mismo sistema inmunológico del paciente, pues va también las vacunas terapéuticas. ¿Cuál es la diferencia? Que las vacunas terapéuticas las usamos en un paciente ya enfermo. Por eso el nombre de terapéuticas. Exacto, ese es el concepto de vacunas terapéuticas, pero el principio biológico, el principio de mecanismo de acción es el mismo. Es despertar una respuesta inmunológica en ese paciente, en este caso en un paciente con cáncer. Y en el caso de Symavax, ¿a qué tipo de cáncer se dirige? Esta vacuna contiene un registro sanitario para pacientes con cáncer de pulmón,
específicamente aquellos que tienen una variedad que se llama cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es prácticamente el 80% de casi todos los tipos de tumores de cáncer de pulmón en etapa avanzada. Quiere decir esto, que es un paciente que ya no puede recibir cirugía por la extensión de la enfermedad, pero pueda abordarse con quimioterapia, con radioterapia. Esta vacuna se aplica después que haya culminado esta primera línea de quimioterapia. Y tiene también otra condición, una condición que la torna, hablando bueno en el argot oncológico en este momento, como una medicina de precisión o una medicina personalizada, porque debe medirse la concentración del factor de crecimiento epidérmico en sangre. Vamos a ver, doctora. Primero quisiera aclarar para que la gente también entienda, esta vacuna no eliminará la enfermedad, no previene la enfermedad del cáncer, sino que sirve para una terapia. ¿En qué consiste? Aclararle a la gente, porque uno podría escuchar vacuna y diría, bueno, hay una vacuna para el cáncer de pulmón, y no es así. Entonces quisiera que nos aclarara bien para que a la gente que ve el programa el día les quede claro en cuáles serían los efectos y a qué se dirige específicamente esta vacuna. Sí, su pregunta vale la pena precisar. Estamos hablando de una vacuna terapéutica que no va a prevenir el cáncer. Es una vacuna para tratar el cáncer de pulmón de células no pequeñas en etapa avanzada, y su objetivo fundamental es detener el crecimiento o la progresión de la enfermedad. Desde luego esto se traduce en un aumento de la supervivencia, y más allá de dar más días en la vida, es darle calidad de vida. De manera que estamos hablando de un producto que es para eso, para controlar el cáncer, para aumentar la supervivencia y para dar mejor calidad de vida. ¿Y eso se podría entonces utilizar con otros medicamentos porque hay algunos medicamentos aquí, por ejemplo, en este programa, doctora, hemos recibido varios casos de pacientes que tienen problemas para acceder a medicamentos de alto costo relacionados con el cáncer, y muchas veces lo que nos indican los doctores es que esos medicamentos contribuyen no a eliminar la enfermedad, sino a alargar y a mejorar esa calidad de vida. Entonces, ¿cómo se diferencia esa vacuna con esos otros medicamentos que puedan existir? En oncología lo importante no es sustituir uno por otro, sino tener varias opciones terapéuticas. Estamos frente a un medicamento que es una nueva opción terapéutica, es una terapia novedosa dentro de todas las tratamientos que se utilizan para el cáncer, y bueno, el público general sabe que se aplica una cirugía, en este caso no, la radioterapia, la quimioterapia. Esta vacuna va después de que el paciente haya recibido radioquimioterapia y viene siendo como una cuarta arma terapéutica, por decirlo de alguna manera, y en forma de inmunoterapia. Hay varias inmunoterapias, Symavac no es la única. Lo que lo distingue es que es una vacuna terapéutica. Hay otros tipos de inmunoterapia, y en el rango de este tipo de arma terapéutica, pues allí va colocada este producto en la condición específica de lo que ya le había mencionado, es decir, la medición de un marcador que está a nivel de la sangre, y es lo que lo distingue de otros tipos de tratamiento en el rango de la inmunoterapia. Usted también presentó otra alternativa. ¿Cuál sería esa otra alternativa? Sí, la otra alternativa es un anticuerpo monoclonal humanizado. Tengo que decir todas estas partes. Eso suena, doctora, un poco científico. No es nada difícil, pero es importante que el público también se instruya en de qué va cada tratamiento, cuál es la diferencia de uno, cuál es la diferencia del otro. Este anticuerpo tiene más de 20 años también de desarrollo, de investigación, mucha actividad científica desde el punto de vista de ensayos clínicos, lo cual ha dado lugar a que obtengamos registros sanitarios, es decir, aprobaciones en varias indicaciones. Claro. Este monoclonal, su nombre es Nimotuzumab, es un poco complicado, pero bueno, aquí se va a comercializar con Vidacin. También va dirigido a este sistema del EGF, pero en vez de ir a captar el factor de crecimiento epidérmico, que es lo que hace la vacuna, este monoclonal va dirigido al receptor, es decir,
a la parte donde va ligado el receptor allí, y es importante saber, bueno, que el receptor del factor de crecimiento epidérmico no es típico únicamente de los tumores. Es una molécula que se expresa en las células de todo origen epitelial. Bueno, doctora, este tema es bastante complejo, pero muy interesante, porque de nuevo volvemos al tema de que estas enfermedades afectan a todo el mundo, independientemente de dónde vengan. Entonces, agradecemos sin lugar a dudas que esté aquí y que nos abordara sobre cuáles alternativas también tiene la gente en búsqueda de mejorar su calidad de vida. Así que agradecemos una vez más a la doctora Giselle Saúrez Martínez. Ella es doctora en Ciencias Médicas y también trabaja en el Centro de Inmunología Molecular en Cuba. Así que muchas gracias, doctora, por estar aquí, y nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve.